Por aceptarla, voy a proceder a proyectar nuestra pantalla. Bien, la segunda webconferencia que nos convoca el día de hoy está relacionada con el ejercicio de la participación ciudadana a través de ¿qué? De mecanismos y acciones. ¿Y de qué manera los mecanismos de la participación ciudadana y las acciones están articulados a escenarios educativos y de construcción de paz? ¿Y por qué esta relación? Porque siempre se ha relacionado el ejercicio participativo, el ejercicio ciudadano, con una educación participativa que nos lleve a una transformación. Esa transformación está ligada a la formación de sujetos activos en derechos. En este caso, a quienes ejercemos el rol o la labor de ser ciudadanos o ciudadanas. Entonces, el primer elemento que quiero presentarles es esta triada en donde ustedes pueden observar cómo se articula la participación ciudadana, la educación y la construcción de paz. Hacia allá ha ido apuntando y perfilándose el ejercicio participativo. ¿Y en qué escenario se sitúa la participación ciudadana? Aquí la participación ciudadana entendida como un derecho, la participación ciudadana entendida como una herramienta vital para ejercer la libertad. En este caso, ¿la libertad de qué? La libertad de tomar decisiones, de ser parte de una comunidad determinada, de poder expresar o manifestar unos intereses colectivos, de hacer uso de unos mecanismos y de unas acciones. Aquí podríamos decir que se encuentra esa parte formal de lo que debería ser el ejercicio de la participación ciudadana, donde podemos verlo reflejado. Recordemos que en nuestra primera webconferencia observábamos esos principales elementos o hitos históricos que contribuyeron a la evolución de lo que hoy conocemos como ese ejercicio participativo de la ciudadanía. Pues bien, la participación ciudadana es reconocida, como les indicaba, constitucionalmente, a través de instrumentos internacionales, también a través del ejercicio participativo. Han logrado consolidarse esfuerzos colectivos importantes cuando observábamos los movimientos sociales que se han gestado por diferentes intereses, demandas, necesidades, búsquedas de las comunidades, y estas búsquedas se ven reflejadas, por ejemplo, en el reconocimiento de derechos. Entonces, ahí en ese primer elemento está ubicada esa participación ciudadana. Pero el ejercicio participativo está ligado a un elemento también democrático, ¿sí? Y es aquí en donde ese ejercicio material de la democracia está enteramente ligado a esas formas de participación, a ese ejercicio de mecanismos participativos, a la toma de acciones, ¿sí? De manera autónoma y colectiva de carácter constitucional, que a través de la participación viabiliza esos escenarios de luchas, conquistas, reconocimientos, demandas, necesidades de las poblaciones. Pero, ¿qué sucede cuando se identifica que en ese ejercicio participativo es necesario que aprendamos, conozcamos, nos empoderemos, ¿sí? Eh, Vayamos a la acción? Por eso la denominación de sujetos activos en derechos. ¿Cómo es posible alcanzar esto? Aparece entonces
un segundo elemento, que es la educación. Y la educación como segundo elemento que ustedes observan en la parte alta de la pirámide va a ser una herramienta transversal que nos va a permitir coadyuvar a esa formación de ciudadanos, ¿sí? A esa posibilidad de despertar, de desarrollar esas capacidades y competencias. Aquí, cuando digo educación, me refiero tanto a la educación formal, a la educación no formal, a la educación popular, también a un ejercicio educativo de base, también entendida aquí la educación como esos ejercicios que se gestan en las comunidades a través del diálogo, del ejemplo, de las experiencias formativas, de las estrategias diversas para aprender. Y esto lleva a reconocer que un ejercicio activo y participativo de la ciudadanía debe tener un componente importante de la educación. Y el tercer elemento, que es la construcción de paz. Uno diría, bien, la construcción de paz implica reconocer que existen conflictos o que pueden presentarse problemas, tensiones que deban resolverse. O también la construcción de paz puede significar promover escenarios de transformación o de mejoramiento de situaciones que, si bien no están enmarcadas en escenarios de tensión, de conflicto, de problemas e incluso de guerras o conflictos de carácter violento o bélico, requieren ser evaluadas, pensadas y ser llevadas a la acción para generar una transformación. Entonces aquí el elemento de la construcción de paz está dirigido más es a pensar un estado, una situación de bienestar de tipo social. De aquí su relación con el tipo de estado que tenemos en Colombia, que es un estado social de derecho. Con el escenario de la construcción de paz se completa esta triada de lo que se ha denominado la educación participativa para la transformación. Esto que nos lleva a afirmar que el escenario de la participación ciudadana no debe limitarse a conocer de manera formal o denominativa la existencia de acciones y de mecanismos para ejercer de manera efectiva este tipo de participación, que requiere de otros elementos para llevarlo que a la acción. Por eso hablamos de una democracia participativa. Más adelante ampliaré el concepto y aquí les daré algunos referentes teóricos que pueden tener en cuenta o pueden ir a ellos como un fundamento que amplíe los referentes bibliográficos que ustedes están trabajando en la unidad 2 del curso. Bien, si sostenemos que existe esta triada entre educación, ¿sí? Participación ciudadana, construcción de paz, ¿qué más entonces esta triada nos puede aportar a la comprensión de la participación ciudadana? No tanto en el enfoque de su concepto o de los hitos históricos, porque esto ya lo hemos ido abordando en la unidad y fase anterior. Esto nos aporta es a un ejercicio comprensivo sobre esos propósitos y objetivos de la participación. Aquí quiero
detenerme en un primer ejercicio pensado para ustedes y que quisiera que pudiésemos aquí participar colectivamente, y es si el ejercicio de la participación ciudadana debería ser o es un ejercicio que propende por la no violencia, o cómo podemos incluir ese elemento de la no violencia en el ejercicio de la participación, teniendo en cuenta los dos elementos anteriores que les presentaba en la triada: la educación y la construcción de paz. Estas dos categorías son fundamentales para leer el desarrollo internacional y la construcción de instrumentos internacionales que se han gestado alrededor de la promoción de la participación ciudadana. Cuando ustedes estén revisando, por ejemplo, las directrices internacionales sobre cómo promover la participación ciudadana en los estados, a través ya sea de planes, de programas, de proyectos o de acciones, está muy ligado al escenario de la educación y cómo esto puede contribuir a la construcción de paz. La presencia de estos dos elementos en esa triada nos lleva a afirmar de que la participación ciudadana debe contener, o para que tenga, digamos, esa naturaleza, debe ejercerse de manera no violenta. ¿Y qué implicaciones tiene afirmar ese elemento de la no violencia? ¿Qué implica la ausencia de la violencia en el ejercicio de la participación de los ciudadanos? Entonces, por ejemplo, ese elemento de la no violencia puede estar excluido si, al ejercer nuestras libertades a través de las movilizaciones, de las marchas, de la toma de espacios participativos, aquellas acciones o mecanismos que empleamos no están dirigidos a ocasionar daño, a generar una violación sistemática de derechos humanos, a no respetar las perspectivas del otro, ¿sí? A desarrollar también valores que están ligados a nuestro comportamiento. Entonces hay un elemento ético allí también, como por ejemplo el escuchar, ¿sí? El ejercer oportunamente alguna acción o mecanismo participativo, que ese ejercicio no violento implique también respetar ese lugar u oportunidad del otro, ¿sí? No observar lo que puede ser diverso, distinto, ¿sí? O incluso en cuanto al pensamiento diferente al que yo pueda tener, ¿sí? No generar un rechazo, sino reconocer que pueden existir perspectivas. Ese elemento también de la no violencia en la participación implica un ejercicio de limitación a acciones que son caracterizadas o que están dentro del escenario de lo violento, ¿sí? Tanto por medios, por acciones, por personas, por resultado. Entonces, el enfoque de la participación ciudadana que estamos abordando en este curso está alejado de incluir elementos o escenarios o mecanismos o acciones que coadyuven o incluso hagan una apología a lo que es la violencia. En este caso sería el escenario de la no violencia, ¿sí? Y pues he traído aquí una imagen que ustedes están visualizando en estos momentos. Eh, y aquí hay dos personajes, ¿sí? Dos personajes que están observando algo que está en el centro de ellos, que aparentemente los está separando, porque cada uno ha tomado una esquina y cada uno de estos personajes está tratando de definir o de nombrar eso que están observando, ¿sí? ¿Qué se puede identificar ahí? Que cada uno de ellos está observando, porque también está ubicado en
posiciones diferentes. Entonces, miren el enunciado que está aquí. Dice, desde su propia perspectiva. Pensar desde el lugar del otro y analizar lo que puede ser lo enemigo y el enemigo. Entonces, el elemento de la no violencia desde la participación también nos lleva al escenario de la inclusión. El hecho de que hablemos aquí puntualmente de la inclusión no quiere decir que esa inclusión implique una homogeneidad en cuanto a qué, a perspectivas, ¿sí? A ideales, a intereses, a las formas en las que esas acciones participativas se gestionan, sino a las posibilidades y a la oportunidad en que cada uno pueda ejercer sus derechos. Entonces, mi pregunta hacia ustedes es, ¿qué pueden, primero, qué observan de los dos personajes? Y segundo, ¿sí? ¿Qué relación encuentran ustedes con el ejercicio de la participación ciudadana? ¿Cómo podríamos articular, ¿sí? Esto que están viviendo los personajes con ese lugar de la no violencia desde la participación. ¿Quién podría o quién quisiera compartirnos primeras apreciaciones? ¿Quién se anima? Si me escuchan, ¿pueden ver la imagen? Sí, profe, ¿puedo tomar la palabra? Adelante. Bueno, creo que desde un primer punto de vista es importante dentro de la participación el respeto hacia el otro, ¿no? O sea, hacia lo que opina, hacia lo que piensa. Entonces, como vemos la imagen, en muchas situaciones podemos ser muy subjetivos, cada uno desde su propio análisis, desde sus propias vivencias, culturas, educación, va a interpretar una determinada pues situación de diferente manera frente al otro. Entonces, es aquí donde la participación busca que primero se dé el respeto hacia lo que piensa el otro, ¿sí? ¿Cómo yo puedo respetar la opinión del otro y esa opinión, si bien no estoy de acuerdo con esa opinión, la puedo tener en cuenta para, junto con la otra persona o con un grupo determinado de personas, construir, que es lo que se busca en la participación? La participación, como su propósito lo dice, es que toda una comunidad o un conglomerado de personas trabajen por un fin común o por un bien común. Entonces, si bien no estoy de acuerdo con el otro, cómo su planteamiento puede apoyar a la construcción de ese bien común. Con respecto a lo otro, yo creo Ujú. que se ha venido avanzando en diferentes aspectos con relación a la participación. Ha sido uno de los primeros pasos para poder ir como de alguna manera cerrando las brechas de la violencia, ¿no? Porque antes simplemente porque usted pensaba diferente o porque era de un partido diferente, se empezaron a generar las primeros, pues, las primeras violencias, bueno, todo lo que es la izquierda, bueno, todo eso, la izquierda, la derecha, después que el federalismo, que yo soy del partido centralista, bueno, sí, entonces todo eso ha hecho que de alguna manera la participación vaya a permitir que pues esas rupturas que se tenían por pensamientos diferentes, pues se vayan de alguna manera, pues eso se vaya cerrando y que realmente se trabaje por algo en común, que en este caso sería el bien de la ciudadanía, los derechos, buscar que la ciudadanía sea más partícipe de las decisiones que tome. Entonces, eso ha sido pues un punto crucial y muy importante para que la ciudadanía haga parte activa de la construcción Ujú. de política. Eso sería, profe, gracias. Muchas gracias, Camila, por tu aporte. Quiero agregar algo a lo que tú has mencionado y está muy al lugar
con el propósito de esta web. Tú mencionas la importancia del respeto. Yo señalaba ahora que el elemento de la educación aporta demasiado al campo de la participación ciudadana y más si esta participación está enfocada cómo podemos ejercer esa ciudadanía para coadyuvar a la gestión de lo público. Y aquí el escenario del respeto, además de ser un valor, si traducimos ese valor a una acción, si lo asociamos a un lugar comportamental, podríamos decir, si estamos en el plano del respeto, entonces, ¿esto en qué se ve reflejado? Bueno, se ve reflejado en que yo puedo reconocer que existen otras perspectivas. Se ve reflejado en que puedo reconocer o identificar que existen pensares diversos, ¿sí? Que puede existir una persona u otras personas que se ubiquen, por eso los personajes, que se ubiquen en posiciones o en lugares diferentes al que yo estoy ubicado y pueda darse ese desde otro lugar, ¿sí? O desde el lugar del otro. Si este escenario del respeto lo trasladamos, ¿sí? A el ejercicio de la participación ciudadana a través de mecanismos, de acciones, de ejercicios diversos de las libertades, como los grupales, los organizativos, los colectivos, o también en el hacer o en el acompañamiento de procesos, en gestiones, todo lo que hemos conversado, la toma de decisiones, la participación en la coconstrucción, abanderar escenarios de gobernanza o de cogobernanza en los territorios. Allí podemos ver que ese plano que tú señalabas, que en un principio puede ser plenamente subjetivo, no quiero decir con esto que no sea importante el elemento de la subjetividad, sino que debemos identificar en qué momento debe operar esa subjetividad y en qué escenarios no es tan práctica esa subjetividad. Y cuando lo hacemos, estamos en el plano de lo que denominamos la construcción de juicios, ¿sí? De juicios que pueden ser juicios de valor o que pueden ser juicios de carácter objetivo, ¿sí? Y aquí puede ser que en el ejercicio de la participación ciudadana podamos vernos en esos dos escenarios. ¿En qué momento estoy construyendo juicios valorativos y que es necesario tenerlos? ¿Y en qué momento estoy construyendo juicios de carácter objetivo? Aquí el elemento de la educación es importante, ¿sí? Recordemos que la ciudadanía se adquiere por una serie de requisitos o elementos de carácter legal, pero no es suficiente para decir soy un sujeto activo en derechos. Debe construirse ese lugar de empoderamiento. Ahora bien, cuando tú mencionas que esto es importante para poder identificar y hacer un análisis del estado de la cuestión, de cómo está un estado, un país, un territorio, una nación, en ese ejercicio participativo de los ciudadanos, aquí estamos también eh, situando en el análisis el ejercicio de la libertad, ¿sí? Y aquí en el ejercicio de la libertad quiero recordar a Rousseau cuando propone o hace esa lectura de que los ciudadanos, de una u otra manera, cuando se reconocen o son parte de, ¿sí? De un Estado, de una u otra manera están suscribiendo un tipo de contrato que es un contrato de carácter social. ¿Y qué implica ese contrato? Pues que vamos a asumir unos deberes, unas obligaciones, pero también se nos van a reconocer unos derechos, el Estado tendrá que asumir como garante, ¿sí? Establecer unos medios, unas posibilidades para que esos derechos puedan ser efectivos y aquí entra también el lugar de la democracia. ¿Cómo se va a ejercer esa participación de los ciudadanos?
Y en este escenario del contrato social, muy bien señala Rousseau cuando indica que debe de existir de por medio un tipo de renuncia a un ejercicio completo y limitado de la libertad, que por ende existe esa libertad, pero esa libertad de una u otra manera va a ser limitada. ¿Y qué va a determinar ese límite del ejercicio de la libertad? El tipo de Estado, la organización jurídico-política de ese Estado, la nación de ese Estado, ¿sí? La patria, que hace referencia a todo este escenario cultural del que tú mencionabas. Todos esos elementos que constituyen el Estado se convierten también en elementos reguladores del ejercicio de esa libertad. Luego, entonces, no podríamos decir que en todos los estados que existen en el mundo, esas limitaciones a las libertades son las mismas o las formas en que el ejercicio de esa libertad se limita. Y esto incluye también el espacio participativo en cuanto a qué, a la manera en que ese estado va a ser administrado. Entonces, además de que Rousseau plantea esto, Kant, cuando hace referencia a la existencia de una libertad, pero una libertad de carácter negativo, comparte esta misma, el tipo de análisis que hace Rousseau. Dice, sí existe la libertad, pero cuando se denomina que existe esa libertad negativa, también debe reconocerse que ese tipo de libertad, cuando no se ejerce en debida forma, trae también unas consecuencias, pero también a partir de esa libertad negativa, eh, la persona, el sujeto puede actuar, ¿sí? Entonces, miren que aquí está el elemento de la acción. Y ese actuar va encaminado ¿a qué? A que se actúa de acuerdo a esas, teniendo en cuenta esas limitaciones, esos marcos que existen, no el deber ser, ¿cuál es? Que no debería impedírsele ese actuar, ¿sí? Siempre y cuando en ese actuar no se interfiera en los derechos de los demás, ¿sí? A no ser que existan unos impedimentos externos o unas situaciones que por darse le limiten o le restrinjan el ejercicio de esa libertad. Por ejemplo, si se decreta un estado de sitio, de conmoción interior, hay una limitación de ejercicio de derechos. A eso me refiero con impedimentos externos, ¿no? Entonces, miren aquí cómo ya vamos articulando ese escenario de estas ideas políticas y también filosóficas en las que se ha tratado de construir, analizar y comprender el ejercicio de la participación como una forma de libertad. Bien, ¿alguien más va a hacer algún aporte adicional al de Camila? Vi que en el chat Jenny Molano nos decía que al observar la imagen identificaba a las dos personas que tienen diferentes puntos de vista. Bien, entonces esto también nos indica que el ejercicio de la participación ciudadana, vuelvo y reitero, nos puede reflejar de que existen también diferentes puntos de vista y que por el hecho de que esto sea así, ¿sí? Debemos de saber identificar cómo vamos a ejercer esa libertad negativa de la que nos habló Kant y el reconocer que al suscribir este tipo de contrato social, como nos señaló Rousseau, de una u otra manera también nos hemos asumido deberes y nos hemos obligado. Listo, continuemos entonces. Bien. Esa no violencia en la participación, ¿sí? Nos implica reconocer de que existen esas perspectivas diversas. ¿Y por qué hago la claridad acá? Porque hace no menos de un siglo el ejercicio de la participación contenía sí o sí, ¿sí? El elemento violento. De esto ustedes no se pronunciaron. Si era posible que existiera un ejercicio de la violencia
como una justificación de escenarios de participación, ¿sí? Y efectivamente, antes de reconocer la existencia de mecanismos, acciones y demás, la violencia fue considerada un elemento, ¿sí? Que debería ser incluido en escenarios participativos o incluso la violencia utilizada para evitar ese ejercicio de la participación. Por ejemplo, ¿sí? Em, cuando los movimientos políticos son perseguidos, ¿sí? Y las personas que hacen parte de esos movimientos políticos han sido asesinadas sistemáticamente. Esto lo conocemos hoy como un tipo de genocidio político. Esa es una forma en la que se ha utilizado la violencia para tratar de eliminar esos escenarios de participación de los ciudadanos. Segundo, también cómo se ha utilizado la violencia. La violencia cuando se han coartado o se han limitado el ejercicio de las libertades, como por ejemplo a votar, ¿sí? Prácticas muy comunes que se hacían y que me imagino que en algunos territorios, espero que no de Colombia o del mundo se practique, y es cómo se manipulan los sistemas de información, de qué manera se constreñían a las personas para que entregaran sus documentos de identificación, ¿sí? O les eran hurtados ese tipo de documentos para impedirles ejercer el voto, o también lo que se considera un tipo de violencia silenciosa frente al ejercicio o a la libertad de derechos, y es cuando se promueven acciones, ¿sí? Intimidatorias para evitar el ejercicio participativo de las personas. Entonces, cuando ese elemento de la violencia es empleado, utilizado en un escenario de la participación, no podemos indicar que se está ejerciendo de forma debida estos contextos participativos. Antes, el ejercicio de la violencia de esta manera es vista como un obstáculo, una barrera para que este ejercicio participativo se dé. Bien, siendo así, entonces, ¿qué podemos señalar ya, como les indicaba, en el caso nuestro, en el caso colombiano? La manera en que se ha reconocido formalmente cómo se puede ejercer esa participación de los ciudadanos. Cuando hablo formalmente es que haya sido reconocido a través de un instrumento jurídico o normativo. Recuerden que en nuestra primera webconferencia yo les señalaba el concepto de los derechos y les decía, para poder afirmar que existe un derecho, deben tener lugar dos postulados. Uno, ¿qué genera el derecho? ¿Sí? O que algo sea reconocido como un derecho. Hablamos de la existencia de necesidades, de demandas, de intereses, ¿sí? De la reclamación por el reconocimiento, la reivindicación, ya sea colectiva o de un tipo de población determinada, ese reconocimiento. Y lo segundo es que esto sea concretizado a través de un elemento formal o a través de una práctica social. Y aquí el elemento formal es la norma, ¿sí? Y el elemento social es la práctica, como esto ya se vuelve una costumbre o un hábito, ¿sí? O por la existencia de ese elemento de concretización que es la norma, me genera a mí unas prácticas sociales que a su vez eh, dan pie a la construcción de unas reglas. En este caso particular, el primer referente normativo que tenemos es la Constitución Política, ¿sí? Específicamente, la Constitución Política de nuestro país reconoce la importancia de la participación de los ciudadanos. ¿Y en qué artículo podemos señalar esto? Que se identifique particularmente en la Constitución, el artículo 40. Uno diría, bueno, ¿y por qué el primer referente es
la Constitución Política de Colombia, por el tipo de Estado que tenemos. Nuestro Estado es un Estado social de derecho, ¿sí? Una de las primeras características, ¿sí? Que lo hace social es propender por generar un bienestar. Pero ese bienestar debe estar acompañado por la, como les decía ahora, la concretización de un principio, que es la dignidad humana. Y para que esto se dé, debe estar acompañado de la garantía de una serie de derechos fundamentales, de derechos humanos. Entonces ya tiene ese otro elemento como es la dignidad humana. Y lo otro es de qué manera la Constitución en nuestro país tiene una jerarquía. Y como lo indica el artículo 4 de nuestra Constitución, si es la norma de normas dentro de un bloque de constitucionalidad, nada debe ser contrario a la Constitución. Esto podría llevarnos a la afirmación de que nuestra Constitución es la que tiene la más alta jerarquía normativa. ¿Sí? Digamos que esta es una lectura sistemática de el ordenamiento jurídico que tenemos. Por eso el primer referente que traigo aquí es la Constitución y particularmente el artículo 40. ¿Qué nos indica en esencia de este artículo? Que todo ciudadano tiene derecho a participar. Entonces, esta primera afirmación, ¿sí? Nos lleva al primer enunciado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que les socializaba en nuestra web anterior. ¿Y cómo empieza el primer artículo? ¿Sí? Toda persona, todos los seres humanos. Entonces, miren cómo inicia este artículo. Todo ciudadano tiene derecho a participar. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando se da ese nivel de concretización en que la participación tiene esa categoría de derecho. Pero ¿tiene derecho a participar en qué? Y el artículo 40 nos lo indica. Bueno, en la conformación, en el ejercicio y en el control del poder político. ¿Sí? ¿Y qué implica el poder político? El poder político es amplio. ¿Quién me dice las diversas formas en que se puede ejercer el poder político? ¿Quién me da ejemplos? ¿Será que el poder político solo lo ejercemos cuando votamos y escogemos a quiénes nos van a representar? ¿O qué otra cosa nos puede indicar el poder político? ¿Quién me ayuda aquí para comprenderlo con ejemplos? A ver, ¿quién se anima? O sea que solamente es representativo este ejercicio del poder político. Votamos, escogemos quién nos represente y ese es el ejercicio del poder político. Profe, A ver, tutora, sí, adelante. pues yo considero también que hay otros que son colectivos en el que se hace una participación o ejercemos una participación como ciudadanos en el tema de las asociaciones de consumidores, los gremios, los sindicatos, veeduría ciudadana, todas esas hacen parte de esa participación que tenemos nosotros en política y también en nuestros derechos, en garantizar nuestros derechos. Muchas gracias, Jonathan, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Jonathan. Bien, has dado buenos ejemplos sobre cómo podemos ver el ejercicio de ese poder político. Entonces, aquí, ¿qué diríamos? Que en nuestra Constitución, cuando nos reconocen como ciudadanos el derecho a participar, nos están indicando que nuestra participación no solo será representativa, no solo será una participación que demande de nosotros a través de un mecanismo de participación ciudadana como lo es el voto, poder elegir a quienes nos van a representar en los diferentes escenarios en que se ejerzan las funciones del Estado, sino que de entrada nos están diciendo la participación
debe ir más allá de lo representativo, ¿sí? Usted puede participar en escenarios de conformación. Entonces, cuando tú decías, bueno, a pertenecer a colectivos, a movimientos políticos, a ONGs, asociaciones, a organizaciones sindicales, etcétera, esa es una forma de ejercer la participación de conformación. ¿A cómo puedo también ejercer la participación en el ejercicio? Pues aquí está el voto, están otros mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? Ejemplo, cuando participamos en un cabildo abierto, en la rendición de cuentas, cuando ejercemos veedurías ciudadanas, cuando participamos en los procesos de construcción, por ejemplo, de políticas públicas, de evaluación de planes de desarrollo, de co-construcción de los planes, de la revisión. Todo este es el escenario del ejercicio y del control. Bueno, cuando ya de una u otra manera, ¿sí? Ejercemos ese rol de poder no solamente hacer la veeduría, sino también indagar, ¿sí? Tener voz, tener voto en escenarios que impliquen ejercer ese control de quienes ejercen un cargo de representación de manera directa o indirecta, ¿sí? Entonces, esto nos indica, nos apunta hacia dónde va el tipo de democracia desde esta perspectiva del Estado social de derecho que tenemos. Ahora bien, si nos están diciendo que como ciudadanos tenemos ese derecho a participar, esto no debe quedar tan abstracto, tan en lo genérico, ¿sí? Porque eso es una de las características del reconocimiento de derechos en un precepto normativo, y es que es abstracto, es genérico. Entonces, ¿qué nos toca hacer? A través de un ejercicio de interpretación o de reglamentación, poder indicar cómo se va a ejercer ese derecho, qué entender por ese derecho. Entonces, más adelante, en el artículo 103 de nuestra Constitución, reconocen la existencia de los mecanismos de la participación ciudadana. Y esto es más que indicarnos como ciudadanos de qué manera o a través de qué podemos ejercer ese derecho a la participación. Con esto no quiero decir que los mecanismos de participación ciudadana sean las únicas herramientas o medios en los que podemos ejercer ese derecho a la participación. Lo que estoy refiriendo acá es que a través de nuestra Constitución nos están indicando cuáles son algunos de estos medios por los cuales se puede ejercer esa participación. Y eso tiene un propósito. Si hablamos del poder político, más adelante, que les muestro un ejercicio que hice de dividir los mecanismos de participación ciudadana por núcleos, les explicaré el sentido de la existencia de esos mecanismos, o sea, por qué se nos han reconocido para que allí podamos ejercer un tipo de participación. Pero resulta que sigue siendo muy abstracto, porque en el artículo 103 nos dicen cuáles son esos mecanismos de participación ciudadana, pero en ese precepto normativo no nos dicen cómo van a estar regulados, de qué manera se pueden ejercer. Entonces, en la Constitución se señala de que deben estar reglamentados. ¿Y cómo se reglamenta en Colombia? A partir de una ley reglamentaria. Entonces, el Congreso de la República, como es quien tiene esa función legislativa, profiere, ¿sí?, la ley 134 de 1994. Y en esta norma se regulan los mecanismos de participación del pueblo. Entonces, en esta norma podremos encontrar de qué manera, ¿sí?, podemos entonces hacer uso de la iniciativa popular y legislativa y normativa, del referendo, de la consulta popular, ¿sí?
que puede ser de orden nacional o departamental, distrital, municipal o local, de la revocatoria del mandato, del plebiscito, del cabildo abierto, y establecen unas reglas. Este es el segundo elemento de concretización del que les hablaba hace unos minutos. Entonces ya tenemos un reconocimiento normativo. Ahora que tenemos el reconocimiento normativo, vamos entonces, como primer elemento de concretización, vamos entonces a reglamentarlo. ¿Cuáles van a ser las reglas? En esta ley 134 de 1994 nos establecen esas reglas, ¿sí? Eso quiere decir que existirán unas reglas que deberán cumplirse si vamos a tener una iniciativa popular, legislativa o una consulta popular o una revocatoria del mandato o un plebiscito. ¿Esto qué nos señala? Que tendrán también cada una de ellas un tipo de procedimiento, ¿sí? Y para que este mecanismo de participación sea efectivo, pues debe cumplir con ese procedimiento. Bien. Entonces, en ese sentido, ¿cómo están dispuestos estos mecanismos de participación ciudadana? Vamos a mirarlos, ¿sí? ¿Me confirman si pueden ver bien la pantalla, por favor? Sí, profesora. Muchas gracias. Listo. Entonces, ustedes ven ahí 3 recuadros, ¿sí? Y en el centro, la denominación de mecanismos de participación. El cuadro de la parte superior, ¿sí? Hace referencia a la existencia de mecanismos de participación ciudadana que están enfocados en la representación. El primero de ellos, el más conocido, es el voto popular, ¿sí? ¿Y por qué está relacionado con la representación? Porque es el medio por el cual los ciudadanos toman una decisión. ¿Y qué decisión es la que toman allí los ciudadanos? ¿Por quién quieren ser representados? Entonces, en el caso colombiano, el ejercicio del voto, ¿sí? Puede ser para tener lugar una representación frente a quienes van a ejercer la función legislativa en nuestro país, ¿sí? ¿Quiénes van a representarnos para crear las leyes? Entonces, ahí el voto popular con relación a la representación nos permite elegir, escoger, determinar quiénes van a construir las leyes en nuestro país. Pero también esa representación a través del voto popular nos puede permitir escoger quiénes nos van a representar para ejercer otra de las funciones del Estado, y es la función de administrar. Y en esa función administrativa, pues escogemos de manera principal al presidente de la República, pero también a quienes de manera descentralizada van a coadyuvar a ese ejercicio de administrativo. Entonces aquí hablamos ya de otros órdenes. Por ejemplo, cuando escogemos quién va a gobernar el departamento, ¿sí? Quién va a direccionar la alcaldía de un municipio o de un distrito, ¿sí? Pero también como representación directa de los ciudadanos en estos espacios, vamos a poder escoger quienes hacen parte de la asamblea del departamento y también del consejo, que son dos organismos que representan de una u otra manera nuestros intereses. Entonces ven allí que ese es el sentido del voto, de cómo esa participación se puede ejercer a través de la representación. Pero otra forma también de representar, de hacer ejercicio a la participación, es con la revocatoria del mandato. Y
la revocatoria del mandato nos pone en una situación contraria a lo que inicialmente implica ejercer el voto. Y es, ¿cómo ejerzo el derecho político para dar por terminado el mandato que le conferimos haciendo uso del voto popular a dos figuras que coadyuvan a la función administrativa del Estado, y es al gobernador o al alcalde? ¿Sí? Y sobre esta revocatoria del mandato, volvemos entonces a la ley 134 del 94, nos indica cuáles son los requisitos para ejercer esa revocatoria. Ahí estamos ejerciendo la participación ciudadana desde la representación. Otra manera también, sí, es la iniciativa popular. ¿Y qué implica hablar de la iniciativa popular? Si decimos que es el ejercicio del poder político del pueblo. Ya aquí a través de la iniciativa popular, legislativa y normativa, el pueblo, ¿sí?, ejerce también un derecho político. Entonces aquí hablamos de cómo un grupo de ciudadanos ejerciendo su derecho político dicen, vamos a presentar un proyecto, ¿sí? Y este proyecto que vamos a presentar está enfocado en que se pueda hacer una adición, una reforma o que se pueda derogar un precepto normativo de la Constitución política de nuestro país. Entonces aquí, sí, es el pueblo quien representaría en parte una de las acciones que se ve en la función de legislar o hacer la norma. Y es, mire, nosotros presentamos un proyecto. ¿De qué? En este caso de acto legislativo. Pero también los ciudadanos pueden presentar un proyecto de ley. ¿Sí? Pero no solamente lo pueden hacer ante el Congreso, también los ciudadanos pueden decir, listo, vamos a presentar una ordenanza ante las asambleas departamentales o vamos a presentar un proyecto de acuerdo ante los consejos municipales o distritales o vamos a presentar un proyecto de resolución ante las juntas administradoras locales, ¿sí? O un proyecto de resolución ante otras corporaciones o entidades territoriales. Lo que quiero decir con esto es que a través de la iniciativa popular, legislativa y normativa, los ciudadanos ejercen de manera directa una función de representación. Es decir, si los ciudadanos pueden presentar un proyecto de acuerdo ante los consejos municipales o distritales, quiere decir que los consejos municipales y distritales, dentro de sus funciones está proferir acuerdos. Pero si la iniciativa popular sale de los ciudadanos, allí están haciendo uso de ese ejercicio representativo de manera directa. Lo mismo si se hace a través de un proyecto de resolución, de acto legislativo, de ley, de ordenanza, etcétera. Entonces, estos tres mecanismos de participación ciudadana están muy relacionados con el escenario de la representación. El recuadro que ustedes ven al margen derecho son aquellos mecanismos de participación ciudadana que están relacionados, ¿sí?, con procesos y tomas de decisiones. Cuando me refiero aquí a procesos, es más sobre a esos escenarios que diríamos de un tipo de control, de carácter político o de participación frente a escenarios de rendición de cuentas o cuando quienes ejercen una función administrativa quieren consultarle al pueblo sobre qué piensan, qué opinan, si están de acuerdo o no con la toma de decisiones. Ojo, desde escenarios como la consulta popular o la participación en espacios como el cabildo abierto. Entonces, sí, hablamos de que en el marco de una consulta popular, la ciudadanía puede expresarse colectivamente, ¿sí? Esto se hace a través de ¿qué? De una pregunta. El pueblo va a ser consultado
a través de una pregunta, ¿sí? ¿Y sobre qué puede ser esa pregunta? Bueno, esa pregunta puede ser sobre un tema de importancia a nivel nacional o departamental o municipal o local. ¿Y quiénes pueden realizarnos ese tipo de consultas, dependiendo del orden en el que se presenten? Entonces, lo podrá hacer el presidente de la República, o lo podrá hacer el gobernador, o lo podrá hacer el alcalde, ¿sí? O la corporación, que en este caso vea oportuno consultarnos. Si ustedes notan, quienes he mencionado son aquellos que representan esa función administrativa del Estado. Y entonces, ¿a qué nos van a someter a consideración a través de una consulta popular? ¿Sí? Para que formalmente nosotros como pueblo nos pronunciemos de manera formal, es decir, a través de la consulta popular frente a un asunto que requiera la toma de una decisión importante que se va a viabilizar a través de estas personas que son las que ejercen esa representación, es decir, a quienes hemos elegido. ¿Bien? Entonces, en este caso, cuando el pueblo se pronuncia sobre esa consulta popular, para aquellos quienes nos han consultado, sea presidente, gobernador o alcalde, la decisión que el pueblo toma es una decisión obligatoria. ¿Por qué? Porque se supone que esa pregunta que nos hacen, lo que nos consultan, implica un escenario de intereses importantes, de conveniencia y también de una consideración que implica que sea tomada por el pueblo. Y el cabildo abierto, ¿sí? En el cabildo abierto, que se centra en esa reunión pública que se hace a través de los consejos distritales, municipales, de las juntas administradoras locales. Este es un espacio importante para que se pueda participar de manera directa. ¿Para qué? Para discutir. Miren que este escenario del cabildo abierto es un escenario de diálogo. ¿Discutir qué? Sobre asuntos de interés de la comunidad. Entonces se supone que aquí la comunidad tiene voz que puede incidir en la toma de esas decisiones. Por eso asocié el cabildo abierto y la consulta popular a estos procesos y toma de decisiones. Y el tercer recuadro que ustedes ven allí, que ya son mecanismos de participación ciudadana, es que están más asociados hacia esa función de legislar, ¿sí? Que también es otra de las funciones del Estado. Y aquí tenemos, en primer lugar, el referendo, ¿sí? Entonces aquí, ¿para qué nos van a convocar? Aquí nos convocan para que aprobemos o para que rechacemos un proyecto de una norma jurídica, por ejemplo, o para que deroguemos una norma que ya está vigente. Entonces, miren que el referendo tiene más asociación a ese ejercicio de la función legislativa del Estado. Eso quiere decir que nos pueden convocar para un referendo de tipo derogatorio, y es cuando ya existe la norma, pero lo que se pretende es que deje de estar vigente esa norma, ¿sí? O un referendo de tipo aprobatorio, y es para que se nos sea sometido a revisión un proyecto, ya sea de una ley, de un acto legislativo, etcétera, y que nosotros señalemos si lo aprobamos o no. Luego viene otro mecanismo que es el plebiscito. ¿Cuál es la diferencia entre el referendo y el plebiscito? ¿Sí? Que el plebiscito solo es convocado por el presidente de la República. Y aquí esta convocatoria que hace el presidente de la República tiene como propósito de que nosotros apoyemos o rechacemos una decisión que piensa tomar quien ejerce la máxima función ejecutiva del Estado, que es el presidente de la República. Entonces, si ustedes ven el referendo, no solamente el presidente de la República, sino las demás autoridades administrativas pueden hacer uso de este recurso. En el caso del plebiscito, no. Solamente será de uso exclusivo del presidente de la República. Y
vuelvo a incluir aquí la iniciativa popular, legislativa y normativa, porque en caso de que llegue a prosperar este tipo de iniciativa popular, pues deberá ser sometida de manera principal si es ante el Congreso, o si es ante otras autoridades administrativas que profieren de una u otra manera providencias que estén relacionadas con este tipo de iniciativas. Bien, les pregunto, ¿ha quedado claro este escenario de los mecanismos de participación ciudadana? ¿Qué les parece comprenderlos desde estos núcleos? Desde cuáles se ajustan más para la representación, otros cuando están relacionados con la toma de decisiones, otros cuando están relacionados con el ejercicio de la función legislativa. ¿Son más comprensibles de esa forma? Y aquí estamos ejerciendo un tipo de participación, ¿sí? A través de una democratización de ese ejercicio participativo. Bien. ¿Qué otras acciones constitucionales de participación existen? ¿Sí? Cuando ya me refiero a acciones constitucionales, es que dentro de nuestra carta política han sido reconocidas porque están ligadas o son conexas a la protección de derechos, a la tutelación de derechos. Entonces aquí tenemos la acción de tutela, el derecho de petición, ¿sí? Como unas acciones constitucionales en las que se puede ejercer una participación, ya sea desde el escenario autónomo en cuanto a la exigencia de la tutelación de derechos, o incluso de manera genérica, cuando pueden estar en peligro, en vulneración, o cuando se requiere una restitución o el restablecimiento de derechos. Ahorita Jonathan señalaba la existencia de las veedurías ciudadanas, la importancia de las audiencias públicas, de la participación en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque esto hace parte de lo que nos señalaba el artículo 40 de la Constitución Política, y es que si todo ciudadano tiene derecho a participar, además de la conformación, también de la toma de decisiones, del ejercicio de los derechos, de ejercer un control político. Entonces, estas figuras como las veedurías, las audiencias públicas y las rendiciones de cuentas hacen parte, pues, de esos escenarios participativos. Y lo otro son acciones constitucionales de carácter colectivo, lo que son las acciones populares y las acciones de grupo. En las acciones populares están más dirigidas a esa protección de intereses colectivos que, además de incluir intereses de las comunidades, también están dirigidas a la protección del entorno, del medio ambiente, ¿sí? De cómo puede salvaguardarse no solamente el ser humano, sino todo lo que está a su alrededor o donde él hace parte. Y también salvaguardar aquellos derechos que el Estado debe garantizar de manera colectiva. Y las acciones de grupo ya están más dirigidas a temas específicos en donde por acción u omisión el Estado ha puesto en peligro, ha vulnerado derechos de una colectividad. Y este elemento sí tiene una intención más de reparar un daño, y como parte de la reparación de ese daño está pues determinar unos perjuicios o un tipo de indemnización. Esto es otro escenario en el que también podemos ejercer la participación. Bien, ¿cómo el elemento de la educación hace parte
del ejercicio participativo. Y quienes han determinado o han llevado, ¿sí?, la brújula en este sentido es la comunidad internacional. Básicamente desde el derecho internacional de los derechos humanos. A través de la educación se creó un programa mundial para la educación en derechos humanos. Esto es el resultado de las reflexiones que hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Imagínense, desde diciembre del 2004. En conclusión, la Asamblea señala que deben de existir unos parámetros, unos lineamientos, por eso el título aquí de programa, en el que se le recomiende. Esto quiere decir que los estados en su momento no se acogieron a este programa, pues no tenían la obligatoriedad de implementarlo, pero quienes sí se acogieron generaron un tipo de deberes frente al cumplimiento de este programa y, por supuesto, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, como es el caso de Colombia. Entonces, este programa, ¿qué incluye? Este programa incluye 4 fases, ¿sí? Y cada una de las fases desarrolla unos lineamientos, una propuesta pedagógica, unas acciones que deberían implementar los estados con diferentes grupos poblacionales. ¿Con el propósito de qué? De promover la aplicación de la educación en derechos humanos en todos los sectores. O sea que esas fases o esos momentos a quienes incluían, ejemplo, quienes hacen parte de la educación formal, tanto estudiantes como docentes, deberían participar en programas de educación en derechos humanos. Entonces, aquí esa segunda fase abarcaba la educación de pregrado y la educación posgradual en las universidades. En la primera fase debería estar dirigida a las primeras infancias, ¿sí? La tercera fase ya dirigida a quienes generaban roles muy particulares en la sociedad. Y aquí están mencionados quienes son servidores públicos, ¿sí?, trabajadores del Estado o quienes asumiesen algún tipo de rol asociado con lo público, hacen parte de esa tercera fase. Por ejemplo, quienes hacen parte de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Pública, en el caso del Estado colombiano, y en una cuarta fase se dirigió de manera muy específica a la formación o a la educación de quienes se dedican al periodismo. Y uno diría, ¿qué relación existe entre este Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y la participación ciudadana? Mucho, porque en su segunda etapa incluye un ítem relacionado con la formación de ciudadanos. Y en ese ítem de la formación de ciudadanos incluye 2 enfoques para trabajar. Uno, las medidas de promoción de la educación en derechos humanos que se da en la enseñanza, que puede ser en la enseñanza superior o que puede ser en algún tipo de enseñanza que implique formar en la responsabilidad del respeto, en la protección, en la hacer efectivos los derechos, y como parte de ese respeto, protección y la efectividad de derechos está el escenario de la participación. ¿Por qué? Porque aquí se enfoca la formación de los ciudadanos en cuanto a que deben liderar, ¿sí? Liderar procesos. Y parte del ejercicio del liderazgo está relacionado con la participación. Entonces, ese es el primer enfoque, y el segundo enfoque está en esas medidas de promoción, ¿sí? Y esas medidas de promoción de formación, ¿a quiénes? A los funcionarios públicos, a las fuerzas del orden, al personal militar. Entonces, de esta forma, dentro de esta segunda etapa del programa, logra articularse esa formación de ciudadanos desde la perspectiva del liderazgo y teniendo presente de que debe existir un enfoque de derechos humanos. Esto que nos lleva a concluir que se
se sigue promoviendo un tipo de participación ciudadana donde no se contengan elementos de violencia, es decir, de la no violencia. Entonces, bueno, me regreso acá. Aquí ven, se puede observar esa articulación entre la participación ciudadana y este elemento tan importante de la educación en términos de la formación de los ciudadanos, con un enfoque en derechos humanos. Y aquí viene el tercer elemento de la pirámide que estábamos observando al inicio de la web, y es la construcción de paz, ¿sí? Entonces, ¿cómo se liga la participación ciudadana, el elemento de la educación, a este lugar de la construcción de paz? Burkett y Norberto Bobbio formulan una pedagogía de la paz. Y en esa pedagogía de la paz, ellos señalan que lo primero es reconocer que los ciudadanos adquieren un compromiso social y que ese compromiso social puede identificarse en 3 niveles. Y aquí quiero recomendarles un texto que se denomina La democracia participativa, de Tronco Paganelli. Se los compartiré a través del correo del campus virtual, y resulta que el autor reconoce que la participación ciudadana desde un tipo de democracia participativa implica hablar de una democracia en 3Ds, es decir, en 3 dimensiones, que ya está en desuso la concepción unidimensional de lo que es la participación en un tipo de democracia que solamente la limite a un régimen democrático netamente de elección de representantes, ¿sí? Entonces, esta democracia en 3D coincide con este estudio sobre construcción de paz que hace Norberto Bobbio, cuando señala que esos 3 niveles, esos 3Ds, ¿sí?, implican un concepto de ciudadano total. Y para que hablemos de un ciudadano total, ¿sí?, que Bobbio denominó en su momento un ciudadano total o ciudadano total revolucionario en el buen sentido, es que promueve que los ciudadanos estén atentos, estén informados, estén involucrados en los asuntos públicos que son típicos ¿a qué? A perfiles de sus afectos, a las sociedades a las que pertenecen, que haya una verdadera afectación en sentido positivo de las vidas. Entonces, el primer nivel que señala es un nivel personal, que está asociado al cambio de actitud. ¿Y esto cuándo se da? Cuando, como ciudadano, digo, he elegido pertenecer a un lugar o hago parte de determinado territorio o me siento identificado con mi comunidad, ¿sí? Ese es el nivel personal, esos intereses. El segundo nivel o el 2D es el nivel social y es lo que se denomina ese perfil de colectividad o que el autor italiano que les mencionaba ahora denomina como un tipo de democracia de poliarquía. ¿Y esto qué significa? Que se puede identificar hacia dónde esa colectividad o esa comunidad ha señalado, ha identificado, estos son los intereses colectivos, hacia allá vamos a caminar, hacia allá vamos a construir. Entonces aparece un tercer nivel que es denominado un nivel político-jurídico. Y este nivel está relacionado ya con esa sensibilización de los estados frente a otras formas participativas, ¿sí? Y llevan a cuestionarse o a preguntarse qué tipo de democracia tenemos, en qué tipo de democracia vivimos, ¿sí? ¿Será que este modelo de democracia actual obedece a esas aspiraciones de ese perfil colectivo?
¿Será que es necesario pensarse en rediseñar aspectos de carácter institucional? ¿Sí? ¿Cómo debe entonces repensarse el régimen democrático actual? ¿Ya? ¿Cómo se pueden entonces gestionar, ¿sí? Espacios en los que los ciudadanos puedan ejercer la participación? ¿De qué se requeriría para que podamos hablar de un gobierno, una sociedad, ¿sí? O gobierno y sociedad en una democratización de la participación? Entonces, estos son los niveles que Norberto Bobbio plantea frente a qué se entiende por esa construcción de paz y, como pueden ustedes observar, la participación ciudadana es un elemento esencial. Si esto se logra, es posible hablar de la existencia de una cultura de paz, ¿sí? ¿Y qué sería hablar entonces de una cultura de paz? Para que exista una cultura de paz, ¿qué elementos deben converger allí? Entonces, el primer elemento que se señala es la existencia de ¿qué? De una construcción humana. Si me regreso, esa construcción humana hace referencia en primer orden a ese nivel personal, cómo se genera ese cambio de actitud. Ojo, este cambio de actitud no significa que voy a despojarme de esa perspectiva diversa o diferente, o esa otra forma en la que ese otro piensa, que fue la primera imagen que visualizamos, no, ¿sí? Es esa construcción de ese nivel personal. Para que se construya ese nivel personal, ha debido de incidir un nivel social, es decir, un perfil de colectividad. ¿Y esto cómo se construye? A través de las concepciones y vivencias de sí mismo. ¿Recuerdan cuando iniciamos el curso? En la primera web, yo les indicaba que si hablamos de participación ciudadana, debe de haber más de uno. ¿Sí? Entonces, esas concepciones y vivencias de sí mismo aportan a esa construcción humana. Ahora bien, si tenemos la construcción humana y estas concepciones y vivencias de sí mismo, aparece otro elemento que es esa proyección a otros. ¿A partir de qué? De esas experiencias cotidianas que he tenido con el mundo. Me regreso a la gráfica que nos plantea Bobbio y ya estamos en ese plano del perfil colectivo. Está ese nivel social. ¿Qué lectura podemos hacer entonces de esa proyección a otros? A partir de las experiencias cotidianas con el mundo. Y esto tiene un impacto. ¿Qué impacto puede tener en nosotros? Una transformación o, si no es una transformación, una ratificación frente a las concepciones de la vida. ¿Sí? Me regreso aquí al mapa de los niveles que plantea Bobbio. Si esto se da en el nivel personal y en el nivel social, es muy posible que impacte en un nivel político-jurídico, porque aquí cuando hablamos de esa sensibilización de los estados, es ese lugar de la concretización de la cual les he hablado, ¿sí? Y es cómo entonces, si esto lo aplicamos en el escenario de la participación ciudadana, cómo se puede concretizar allí. ¿Será que deben generarse más son espacios de ratificación o espacios de transformación? ¿Qué análisis podemos hacer de ese perfil de la colectividad? Esto cómo se ve reflejado en el nivel personal de cada uno de los ciudadanos. Miren que estos elementos, estos niveles pueden convertirse también en puntos claves que ustedes podrían incluir en esas lecturas o análisis o balances que hagan a partir de estas directrices internacionales frente a cómo el Estado colombiano ha asumido estas directrices. ¿Sí? Lo pueden hacer a través de esos niveles. ¿Y esto qué genera? Genera un tipo de cultura.
¿sí? Que está asociado mucho ¿qué? Al lenguaje, al discurso, ¿ya? Y aquí quiero traer a colación a Bernstein, que habla del lenguaje. Bernstein dice, nosotros somos considerados seres humanos porque construimos el lenguaje, o si no seríamos otra especie, porque a través del lenguaje pudimos entonces aprender a razonar, ¿sí? A hablar, a comunicarnos, y gran parte del ejercicio participativo está en la comunicación. Entonces, desde la participación ciudadana, podemos aportar a la construcción de una cultura de paz. Bien, ¿esto qué nos posibilita? Nos posibilita hablar de la existencia de una ciudadanía activa y responsable, ¿sí? Una ciudadanía que, además de saber que se han concretizado el reconocimiento de unos derechos, es necesario que activamente pueda ejercerlos y que además de esto lo haga de una manera responsable, que sea consciente que adquiere unos deberes y unas obligaciones. Pero también que este tipo de visión sobre el ejercicio de la participación en un Estado que propende por un tipo de democracia que va más allá de un escenario participativo, le permita, ¿sí?, ejercer espacios de gobernanza democrática. Entonces, cuando señalo espacios de gobernanza democrática, me refiero a esto que hemos conversado. Yo puedo ejercer la participación para conformar, puedo ejercer la participación para coadyuvar, puedo ejercer la participación para ejercer un control, puedo también ejercer la participación para poder aplicar o ser consciente de que tengo un poder, ¿sí? Y de cómo puedo ejercer ese poder. Bien. Quisiera escucharles algunas primeras reflexiones que ustedes me puedan compartir sobre esta triada, sobre la pirámide que les acabo de presentar. ¿Consideran que en esa triada la educación, la construcción de paz, sea importante para el ejercicio de la participación ciudadana? ¿Cómo yo puedo ver esto reflejado ahora que hablábamos, ya sea en espacios como las veedurías ciudadanas, en el ejercicio de mecanismos de participación ciudadana, en la participación activa en las diferentes esferas de la administración de lo público? ¿Qué relevancia tiene o puede ser también alcance si nos pensamos en planes, en programas, en proyectos, incluso en acciones, en contextos participativos que puedan tener estos elementos? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? También pueden hacer uso del micrófono o del chat. ¿Lo consideran relevante? ¿Es una posibilidad de darle estas tres dimensiones a la participación ciudadana? Como les he señalado, es una propuesta teórica. Básicamente, Norberto Bobbio propone esta forma de construcción de paz, incluyendo la participación ciudadana allí como un elemento relevante y a tener a consideración en estos tres tipos de niveles. Pues profesora, buenas noches. Hola, buenas noches, Fausto. Adelante. Pues
Pues es muy importante ver esta triada como tú lo dices, porque si bien sabemos y podemos expresar el nivel personal, de ahí vienen los cambios significativos, ¿no? Es decir, que de acuerdo a mi comportamiento, mi forma de ser, para mí mismo y ante la sociedad, puedo participar en la sociedad más activamente. Esto va ligado a cómo me comporto yo como persona y cómo me comporto yo en grupo, en la sociedad. Y si tengo estas dos participaciones y veo estos cambios significativos en mi vida y en la vida de las personas, entonces puedo hacer una participación más efectiva personalmente y una participación más efectiva tanto socialmente. Y estas dos participaciones en lo personal y en lo social nos lleva a que ya nos vamos para el tercer nivel, donde dice que es el nivel político y jurídico. Es decir, que yo puedo tomar mis decisiones y llevar a que tomen decisiones o incidir en la decisión que tome otro grupo como en lo social. Entonces es donde podemos ver que podemos tener la participación ya en política, como sociedad, como un grupo social, ¿ves? Y esto va engranado a cosas jurídicas, es decir, lo que decías hace rato, poder tener injerencia en la normatividad, en poder pasar un proyecto. Yo debo tener una idea como persona, pero si la llevo al grupo social, eso se va maquinando, se va gestando hasta que llega a ser un muy buen proyecto. Y ahí es donde las personas logran tener éxito en esa, que surge como una idea, pero esa idea logra eh, tener un muy buen proyecto. Esa es mi participación, profe. Muchas gracias, Fausto. Mira, tú has señalado algo muy importante y es desde qué lugar, así como la imagen que veíamos de los personajes, desde qué lugar nos estamos ubicando cada uno de nosotros para analizar, eh, identificar, conceptualizar la participación ciudadana. Puede ser que de los que estemos acá, observemos la participación ciudadana desde un solo nivel. Ejemplo, desde el nivel personal. Es suficiente solo con este cambio de actitud, ojo, desde la perspectiva de análisis que propone Norberto Bobbio, o u otros podemos estar, ejemplo, ubicados en el lugar de que no, la participación ciudadana debe ser vista y promovida solamente desde dos dimensiones o dos niveles, desde un nivel personal que es el cambio de actitud y esto cómo se ve reflejado en un nivel colectivo que es ese perfil colectivo, ¿sí? Cómo yo me identifico con ese lugar cultural de ese perfil colectivo. Y hasta allí puede tener alcance la participación ciudadana, quedándose en el ejercicio de prácticamente de una democracia representativa. ¿Cómo obedece hasta allí esa doble dimensión? Pero puedo estar ubicado en el otro lugar donde la participación ciudadana debe ser vista desde más de un nivel y es cómo estoy desde ese nivel personal, cómo está la construcción de ese perfil colectivo y cómo eso impacta en lo que tú señalabas ahora, en un nivel macro. Cuando hablamos de lo jurídico y de lo político, en lo político es cómo se está haciendo el ejercicio de ese poder político y de qué manera se le ha reclamado al Estado frente a la garantía y al reconocimiento de otras formas de ejercer ese poder político. Y esto cómo se ve reflejado en lo jurídico y ya es en la parte formal, de qué manera se han dado esos reconocimientos. Por eso en ese tercer nivel se habla de una sensibilización de los estados y esa sensibilización de los estados está en qué, en cómo sí se va a manejar el modelo democrático de ese Estado, ¿sí? Por eso, este tipo de teoría de los niveles de la participación ciudadana ligados a la democracia, que en este caso también tendría estos niveles, y a su vez la apuesta que hace Norberto Bobbio sobre
que es una forma en la que se construye paz, entendiendo que la paz no solamente es aquella que se puede alcanzar cuando se llega a un acuerdo de paz o cuando existe un conflicto armado interno o cuando un Estado está en situación de guerra internacional. La paz aquí adquiere otra dimensión, adquiere una dimensión más amplia, que es lo que se ha denominado un tipo de paz positiva, no un tipo de paz negativa, y es aquella que solo se enfoca en escenarios de violencia, y cómo se hermana este propósito de construir paz, de aportar una cultura de paz con el fortalecimiento de escenarios democráticos, ¿ya? Entonces puede ser que encontremos, ¿sí? Así como están propuestas o apuestas teóricas, que ¿para qué nos sirve esto? Para construir nuestros análisis. ¿Nuestros análisis frente a qué? Frente al estado actual de la participación ciudadana, por ejemplo, en nuestro país. O análisis hacia dónde están apuntando la perspectiva de la administración pública, de la gestión de lo público, desde la inclusión de la participación ciudadana. Realmente estas apuestas teóricas, estas propuestas, ¿para qué son útiles? Pues para construir herramientas de análisis que podamos a su vez evaluar lo que le mencionaba ahora cuando nuestra compañera Camila participó, cómo construimos juicios, ¿sí? Si esos juicios los vamos a construir netamente desde lo subjetivo o si esos juicios van a ser construidos desde el escenario de la objetividad, entendiéndose esta, que podamos apoyarnos en herramientas o podamos fundamentarnos, como en este caso, las propuestas teóricas de los autores que abordamos hoy, ¿ya? Esto que nos permite reafirmarnos, como señalaba ahora, frente a esas concepciones o decir, no, aquí hay que transformarlo de otra manera, ¿sí? Entonces, esto también es un insumo importante que les aporta a ustedes a construir observando otras perspectivas, los análisis o las propuestas o construir también escenarios valorativos, ¿sí? Donde tengamos que emitir juicios. El propósito de que lo podamos abordar también desde otras maneras es ese, ¿sí? Dado que ustedes en el ejercicio de la gestión pública, si van a tener un enfoque desde la participación ciudadana, pues con estas herramientas ustedes puedan identificar eso. Es decir, no, ya no me voy a parar desde el lugar donde veo el número 9, sino que voy a medio girar o veo el número 6. ¿Será el número 9 o será el número 6? ¿Sí? ¿Qué perspectiva voy a construir? Entonces, el propósito de esta segunda webconferencia era aportar eso, aportar estos otros elementos de reflexión ya para encaminar la comprensión de la participación ciudadana a un lugar teórico, metodológico, ya que hemos revisado los aspectos históricos fundamentales y por qué estamos hoy conversando sobre la participación ciudadana y por qué es de interés incluso internacional. Muchas gracias, Fausto, Camila, Jenny, creo que Juan Camilo, también Jonathan participó también en este espacio. ¿Alguno de ustedes quisiera aportar alguna conclusión? Quizás elementos de reflexión para más adelante. Si es así, entonces les escucho y si no, pues vamos dando por cerrado nuestro encuentro. Listo, entonces voy a compartirles antes de que nos despidamos el link de asistencia, porque ya tenemos link de asistencia a nuestra web. Entonces, denme unos minutitos. Yo ya les comparto el link para que puedan diligenciarlo.
Profe, qué pena. Pues primero agradecerle por la sesión. Muy importante Ujú, el tema de la participación y cómo pues se lo articula con la relación a los mecanismos, los nuevos retos que tenemos, ¿no? Como ciudadanía, sea desde la parte de funcionarios o desde la parte de la comunidad, pero sí es como el nuevo reto que tenemos frente a la sociedad de las nuevas formas de participación y pues de intervención a la gestión pública, ¿no? Y ujú. finalmente, quería pues de mi parte, de pronto yo le envío un correíto frente a algunas situaciones que se han presentado con algunos compañeros, pues que realmente ya no, pues no se los pudo contactar para el desarrollo de esta fase. Entonces sí, de mi parte le agradecería que me podría pues revisar el correo que le remitimos junto con otro compañero el Ah, ok, viernes pasado. Listo, profe, listo. gracias. Bueno, ustedes sí. Frente a eso, pues les quería comunicar que hemos tenido dificultades con el Teams, también con la plataforma, pero pues se está logrando como resolver, resolver, pues por esa razón si no les he podido responder o de pronto no me he permitido revisar de manera muy constante los foros. Les pido excusas por eso, pero pues ya son cosas que se están ya tratando de resolver, como les señalaba a ustedes al inicio, frente a frente a la grabación, pues de este espacio. Entonces, permítanme aquí miro aquí la parte de la asistencia para podérselas compartir. Es que tampoco me está dejando visualizarla. Denme unos segunditos. No se me vayan a desconectar mientras yo resuelvo esta parte. Perfecto, ya les he compartido en el chat el link de asistencia para que lo puedan diligenciar. Nuevamente les agradezco mucho su atención, el haber dispuesto su tiempo para que nos encontrásemos en este espacio. Nos estaremos viendo para nuestra última web conferencia que será en el mes de abril. Por favor, estar muy atentos y atentas a los links que están pues ubicados en las webconferencias, ¿sí? Si no tengo dificultad con la grabación del día de hoy, la estaré subiendo a YouTube, al canal institucional anclado a mi correo para que la puedan visualizar. Que tengan excelente noche, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Buenas profe, hasta noches. luego. Bendiciones. Igualmente, hasta luego. No olviden diligenciar el formulario, por favor. Bueno, Buenas noches profe, a todos. gracias.